Ujú. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Ya se está grabando. Sí, ahí acaba de iniciar la grabación. Excelente, entonces, bueno, buenas tardes, Katia, compañeros y compañeras que van a ver la tutoría en diferido. Espero que se encuentren muy bien y hoy es nuestra tutoría número 1 del curso Manejo del Conflicto en Ambientes Educativos. Para esta primera tutoría, y como siempre se los digo, si tienen alguna duda sobre alguna de las tareas o de la asignatura en general o de alguna de las entregas, por favor me escribe, ya sea por el chat de foro de consultas o si lo desea también, puede ser un mensaje directo, ya ustedes saben por dónde se envían. Otra cosa muy, muy importante que siempre les recomiendo es que por favor se fijen en las fechas de entrega. Cuándo corresponde la fecha de entrega para que ustedes vayan tomando nota. Siempre les recomiendo a los estudiantes que consigan un calendario. Ahora puede ser un calendario visible y apuntar las fechas de entrega con un color y luego las fechas de tiempos que faltan, ¿verdad? Para la entrega, porque alguna vez algún estudiante me puede escribir y me puede decir que no lo pudo entregar y bajo ciertas circunstancias, que sé yo, ¿verdad? Que espero que no pasen, ¿verdad? Pérdida de algún familiar o demás o algún tipo de hospitalización, sí se les podría, ¿verdad?, permitir el envío, pero no siempre. Entonces, para que estén muy alertas con eso y no se pierdan puntos que no vale la pena que pierdan, porque ustedes tienen la orientación académica incluso antes de que empecemos el cuatrimestre, ¿verdad? Perdón, antes de que empecemos el curso, porque ya ustedes la tienen antitos. Pero bueno, como les digo, si tienen cualquier duda me escriben y con todo gusto, como siempre, estamos en contacto. También les recomiendo estar revisando el foro de avisos y revisar un mensajito que se les envió hoy por medio de la mensajería interna de cómo subir el trabajo correspondiente a la unidad 2, por favor, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, tenemos a Katia, que es nuestra compañera que está por aquí conectada. Katia, y si tenés alguna duda, igual puedes pedirme la palabra o levantar la mano. Como estás vos sola, yo te voy a hacer algunas preguntas claves y ahorita van a ver un poco tu opinión, ¿verdad? Un poco sobre el propósito de la tutoría, que sería analizar fundamentos de la psicología social y la teoría del conflicto. ¿Para qué se hace esto? Para comprender de manera estratégica los procesos de negociación en la gestión educativa. Va a ser muy importante que ustedes este curso lo puedan profundizar en la lectura. Las lecturas son muy interesantes y nos van a permitir precisamente tener conocimiento de la teoría del conflicto. ¿Por qué esto es tan importante, Katia, compañeros y compañeras? Porque a veces las personas desconocen que existen las teorías y que existen teorías incluso del conflicto, lo desconocen, no saben. Entonces, ¿cómo van a abordar un conflicto si no tienen idea cómo se puede abordar desde ciertos elementos, ¿verdad? Lo vamos a ver hoy un poquitito. Entonces, revisar el material va a ser una cosa maravillosa porque así también lo pueden descargar y dejárselos. Perdón, Katia, ¿vos ahorita estás trabajando? ¿Estás digamos, tienes un trabajo ahorita o solo estás estudiando? Sí, profesora, trabajo en un instituto. Ah, ok, perfecto. Ahorita yo te escucho ahí como un poco, ¿tenés los audífonos puestos? Sí, correcto. Ah, es que no se te oye bien. ¿Por qué no hacemos la prueba y te los quitas? ¿Sabe? Porque yo te hago un par de preguntas, pero yo te oigo un poco complicado. Vamos a ver. Ahí ya me los quité. Ah, casi lo, suena igual. Suena igual, es que suena como que, bueno, si quieres te los pones y cuando yo te lo pregunto nada más hablas un poquitito más lento para que yo te pueda entender mejor, pero te los puedes volver a poner. Es que a veces los audífonos cuando los tenemos nos pueden ahí, no sé, algo pasa con el sonido, pero se suena igual, entonces no hay ningún problema. Cuando te preguntes si quieres participar con los audífonos no hay problema, nada más que me respondes bien lento para que yo te pueda entender mejor. Bueno, el enfoque va a ser, por supuesto, ustedes ya van viendo, basado en el análisis de caso, orientado a la toma de decisiones y hay una vinculación a actividades evaluativas. A partir también, algo muy importante, no solo de este curso, sino es una propuesta, ¿verdad?, institucional, el pensamiento estratégico y no solo conceptual, pensar, analizar, reflexionar a la luz de las lecturas y que ustedes lo van entendiendo que no solamente se hace una lectura y se ve que tienen que memorizar algún concepto, sino de qué manera, a partir del pensamiento estratégico y de lo propuesto,
esto en las actividades ¿verdad? Evaluativas, ustedes pueden pasar a desarrollarlas como lo vemos acá, vinculando las actividades a partir de la toma de decisiones, pensamiento estratégico, entre otros elementos. Entonces, vamos a tener en cuenta un elemento fundamental que es el conflicto como experiencia real. ¿Qué pasa con el conflicto? ¿Cómo podemos abordar los conflictos? Que ahora Katia decía que sí está trabajando. Posiblemente, Katia, a lo largo de tu vida, al igual que los compañeros y compañeras que estarán viendo la tutoría, a lo largo de la vida hemos pensado en qué pasa cuando se genera o se produce un conflicto. ¿Cómo es la radiografía de un conflicto escolar, verdad? ¿Cuáles son esos elementos que pueden estar detonando, facilitando el conflicto? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para manejarlo realmente bien, verdad? ¿Alguna vez has tenido algún conflicto en tu lugar de trabajo? Tal vez no necesariamente vos, pero tal vez hayas, no sé, presenciado personas que no saben cómo abordar un conflicto. ¿Te ha pasado, Katia? Perdón, profesor, es que se fue la luz. Ay, no puede ser, pero ¿me escuchás? Sí. Sí, sí, me escuché como una partecita que algo me iba a preguntar, pero no Sí, logré. no, que si algún momento en tu lugar de trabajo has presenciado alguna situación donde la persona tenga que abordar un conflicto. Hasta el momento no. Ah, muy interesante, bueno, qué dicha, pero no todos tienen, ¿verdad? La misma suerte, por decirlo de alguna forma, porque a veces hay ambientes muy pacíficos. Pero también, no necesariamente por haber un ambiente pacífico quiere decir que no va a haber un conflicto. Y vamos a revisar un poquito, ¿verdad? La radiografía de un conflicto escolar. Y aquí hay una pregunta que quiero que todas y todos se la puedan hacer, vos también, Katia. ¿Cuál es el conflicto más complejo que puede enfrentar una persona directora en un centro educativo? ¿Querés participar? Katia, ¿te gustaría comentarme qué se te ocurre? ¿Qué puede ser la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es el conflicto más complejo que puede enfrentar una persona directora en un centro educativo? Diferencias que tengan algunos docentes entre sí. Ah, muy interesante. Bueno, esa es una excelente respuesta porque pasa mucho, ¿verdad? Puede ser incluso que sea un acto cívico, por ejemplo, y que haya una comisión que tenga que montar un acto cívico y que las diferencias entre los docentes, diferencias de ideas o diferencias de propuestas o diferencias de personalidad, mm, digamos, acentúen el conflicto que tal vez se venía dando o evidencien, ¿verdad?, un conflicto que puede estarse presentando. Y precisamente yo puse acá a trabajar en grupos, Katia, pero como estás vos sola, si vos quieres participar, yo igual ahora te pregunto, pero quiero que piensen, ya más o menos con el ejemplo de Katia lo hemos pensado un poquito, ¿verdad? ¿Quiénes participan en el conflicto? Ya por ahí podemos pensar en el ejemplo que nos dio la compañera. Puede ser la directora, obviamente, puede ser dos compañeras o compañeros de trabajo que sean docentes, pueden ser del mismo nivel o pueden ser de otro nivel. Y hay que pensar algo importante, ¿cuál es el detonante del conflicto? ¿Por qué el conflicto se vuelve complejo? Complejo no es lo mismo que complicado. Complejo puede ser que tiene interconexión con varios elementos, ¿verdad? Y que puede ser que, no sé, incluya no solo a los docentes, sino a una mamá o a algún estudiante, ¿verdad? Que puede ser que, no sé, algún estudiante tenía que hacer algo en el acto cívico correspondiente y el estudiante no está preparado o no se aprendió la poesía que tenía que dar y no se lo aprendió porque uno de los docentes no lo practicó con el niño, ¿verdad? A veces hay docentes que dejan la responsabilidad absolutamente en el estudiante, que generalmente se sabe que es un estudiante muy responsable, pero pasan cosas, ¿verdad? Entonces siempre por ahí no está de más que podamos estar consultando al estudiante, incluso llamarlo antes del acto cívico para saber si, por ejemplo, va a proclamar algo, va a decir una poesía, tomarla, ¿verdad? Y preguntarle cómo se está sintiendo, si se siente preparado o preparada, porque hay estudiantes que son brillantes, pero tal vez no son tan extrovertidos, ¿verdad? Para presentarse en un acto cívico, entonces les da un poco de susto. Todos esos son aspectos a tomar en cuenta. Y la última pregunta me parece muy interesante, que dice, ¿qué suele salir mal en el manejo? ¿Verdad? Y ya por ahí la compañera nos dijo, bueno, puede ser alguna diferencia entre las personas
o, ¿verdad? Entre, como les dije, dos compañeros de trabajo, o puede ser que incluya a un niño y que puede ser que el niño diga, yo no me aprendí la poesía, y entonces la mamá está en el acto cívico y se molesta porque la maestra no le dio seguimiento. ¿Me entienden un poco cómo puede ser esta cuestión tan interesante? Por eso me voy a ir para atrás. Hablamos de una radiografía de un conflicto escolar y del conflicto como una experiencia real, porque como les dije al inicio, no por ser una institución, ¿verdad? Con una excelente relación, no quiere decir que no se va a dar un conflicto, porque el conflicto se puede dar de muchas formas, de muchas maneras. Y ustedes pueden pensar que puede salir mal en el manejo del conflicto. Aquí hay algunas ideas importantes. El conflicto, que ustedes, como les digo, profundicen en las lecturas porque están buenísimas. Y que el conflicto no es solo normativo, el conflicto puede darse de muchas formas. Y el conflicto está mediado por percepciones, por emociones y por dinámicas y grupales. Esto es muy importante, muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al estar mediado por percepciones implica cuál es mi percepción sobre el problema. Por ejemplo, y digamos que la compañera también está trabajando conmigo y la compañera tuvo una percepción diferente de una actitud y entonces yo tuve otra percepción, ¿me entienden? Y luego están las emociones y las emociones son de muchos tipos, ¿verdad? Y puede ser que incluso una persona tenga alguna situación ya más profunda de salud o puede ser que una persona tenga una situación que esté afectando, ¿verdad? La relación en el trabajo, ¿verdad? De los compañeros y compañeras. O puede ser que la persona directora también puede ser que esté pasando por una mala situación y todo se puede ver afectado de esa forma. Y aquí es donde entra en juego la psicología social. Ustedes saben y ya vieron las lecturas que están buenísimas, ¿verdad? Y aquí sí es importante que ustedes profundicen siempre, aunque es un curso, ¿verdad? Como todos los cursos que ustedes llevan, yo siempre les recomiendo que en una carpetita pongan, incluso hagan su glosarito, ¿verdad? Porque es importante la psicología social, cómo estoy entendiendo el tema del conflicto, ¿verdad? Que como les digo, no es solo normativo. Y nosotros por ahí podríamos también tener en cuenta la cuestión normativa, que es importante que yo sepa de mi lugar de trabajo, y esto es muy, 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 muy importante, ahora cuáles son las funciones de mi puesto, si soy asistente, si soy docente, si soy director, ¿verdad? Trabajo con la dirección como directora o director, qué me corresponde, qué no me corresponde y qué tipo de seguimientos tengo que dar, porque por ahí también puede haber algún tipo de situación que nos pueda jugar en contra, ¿verdad? Perdón, que aquí se movió muy rápido. Y esto también es para que ustedes lo expliquen en grupos, pero como solo estamos con la compañera Katia, que amablemente por ahí nos ha participado, también pensar, ¿verdad? No sé, Katia, si vos por ahí, porque no lo sé, ¿verdad? ¿Tenés idea de qué es lo que estudia la psicología social? Si por ahí en alguna lectura lo viste o te suena algo, ¿te acuerdas un poquito qué es la psicología social? Sí, en algún Alguna momento característica incluso, ¿verdad? sí, en algún momento leí el término, pero concretamente en este momento no lo recuerdo con exactitud. Ajá, ¿y alguna característica que te gustaría tal vez por ahí mencionar, si te acuerdas de algo, ¿verdad? Eh, no, profesora, por ahorita no. Muy bien, pero vas a ver, Katia, que ahorita te vas a acordar porque es un poco lo que aquí está en la diapositiva. Tal vez ustedes obviamente hacen las lecturas y por ahí recuerden qué características tiene la psicología social, ¿verdad? Es una rama de la psicología que estudia cómo los pensamientos, los sentimientos, los comportamientos de las personas se pueden ver influenciados por la presencia real, imaginaria o explícita de otras personas, ¿verdad? Por eso hablamos de la percepción, ¿verdad? En este caso la percepción social, la influencia, cuáles son esos roles, cuál es el estatus, cuáles son las normas grupales, todo lo que implica, ¿verdad? El aspecto social, actitudes y sesgos, las atribuciones, es un tema interesantísimo. Y también importantísimo era la influencia social y en los lugares de trabajo, Katia, compañeros y compañeras, eso es muy interesante, ¿verdad? La manera en la cual la influencia social implica cómo nos adaptamos a las normas, cómo obedecemos, por ejemplo, a la dirección, a la autoridad o los estudiantes también, ¿verdad? O nos dejamos llevar por la presión de grupo. Muchas veces esto pasa con los chicos, ¿verdad? Y con los estudiantes, como hay mucha
influencia del grupo o una llamada presión social. Entonces la psicología social, ustedes van a verlo en las lecturas, tiene muchísimos elementos y muchísimos conceptos que implican nuestro trabajo con estudiantes. La cognición social, ¿verdad? Cómo procesamos, almacenamos, utilizamos, codificamos la información. Y por ejemplo, la identidad social. ¿Cuál es ese sentido de pertenencia a un grupo? ¿Cómo esto moldea nuestra autoestima, nuestra conducta, entre otros elementos, ¿verdad? Entonces, por ahí ustedes lo pueden tomar en cuenta, lo pueden revisar, pueden incluso pensar, como les digo, en clave de qué manera estos conceptos, ¿verdad? Desde la psicología social me pueden ayudar a, no sé, mi trabajo, lo que estoy desarrollando ahorita. Nada más voy a mencionar acá un concepto que me parece muy interesante, el de la atribución en psicología social. Por ejemplo, la atribución se caracteriza por ser un proceso mental por medio del cual las personas observan una conducta y también van a inferir las causas que la provocaron, ¿verdad? Este mecanismo nos va a explicar cómo nosotros damos sentido a nuestro entorno, como por ejemplo también podemos predecir el comportamiento social, ¿verdad? Y encontrarle muchas veces una respuesta, por lo menos un porqué a lo que sucede, ¿verdad? Eh, Situaciones, disposiciones, características de personalidad, un poco lo que les decía ahora. Se atribuye muchas veces en la atribución externa o situacional, ¿verdad? Que se atribuye la conducta a factores del entorno, de la situación, como, es que esto sucedió por presión de grupo, o esto sucedió por suerte. Hay personas que atribuyen a la suerte, ¿verdad? Algunas situaciones clave. Entonces, hay autores, hay conceptos muy interesantes. Cuando ya vayan revisando las lecturas a profundidad, van a encontrar y pueden ser críticos también, ¿verdad? Con las propuestas, con lo que nos definen el tema, por ejemplo, de la atribución o las actitudes y los sesgos. Al ser críticos nos permite también observar más, ¿verdad? O identificar mejor ciertas características de los grupos, ¿verdad? Entonces, Katia, compañeros y compañeras, yo sí les dejo ahí como tarea, pero no tarea que les voy a calificar, sino que puedan ir revisando, ¿verdad? Algunos conceptillos para tenerlo más claro. Y también quiero que piensen, Katia, adelante, por favor. Tenía la mano levantada, ahora creo que no te lo había visto, es que cuando estoy en la presentación no la puedo ver. Sí, profesora, según recuerdo, Ajá, todas las interacciones sociales, porque según el caso que yo tengo, ajá, eh, parte de lo que le afectaba era la interacción social claro, con los compañeros. claro, Esto entra dentro de la psicología social, la interacción correcto. interpersonal. Correcto, excelente, muy, muy bien, Katia. Lo que nos dice la compañera es fundamental, ¿verdad? Es un poco lo que hablábamos respecto a elementos claves de la teoría, elementos clave de la conducta, ¿verdad? En el tema de la psicología social, como rama de la psicología, precisamente va a estudiar cómo, de qué manera los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influenciados por la presencia real, imaginaria o implícita de otras personas, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos analizar las dinámicas de grupo, la identidad, las relaciones interpersonales, todo en su contexto. Por eso es tan interesante los análisis de caso y todo lo que ustedes están desarrollando, ¿verdad? Porque nos permite no solamente leer el texto, sino el contexto también de los casos y las propuestas. Y aquí tenemos, bueno, yo les digo acá que relacionemos, ¿verdad? Y piénsenlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre cuando una directora o un director de una escuela, un centro, una institución, interpreta resistencia como una falta de compromiso, ¿verdad? Como cuando puede haber una resistencia hacia alguna actividad, ¿verdad? O una resistencia hacia algún tipo de comportamiento o responsabilidad, ¿verdad? Incluso. Y muchas veces a nivel de dirección se puede interpretar de muchas formas. ¿Qué tipo de atribución se está haciendo? Esto obviamente viene en la lectura sobre atribución, que es un poco lo que yo les acabo de decir. Obviamente lo pueden buscar, lo pueden revisar, pero también tenemos que tener siempre en cuenta esto, los tipos de atribución, el director o directora de carrera, pero también de carreras, de instituciones educativas, ¿verdad? A nivel escolar o de secundaria, siempre tiene que identificar con el cuerpo docente, ¿verdad? Y con las personas con las que está trabajando, qué pasa con esta persona. ¿Es una falta de compromiso o es que esta persona está sufriendo de algo, ¿verdad? Como les decía al inicio, nosotros no podemos solamente pensar en, como digamos, un solo
monotono de los tonos de colores que existen, sino que tenemos que averiguar cómo está. Mire, tenemos una situación, estoy viendo que está pasando esto, esto y esto, porque la directora o director interpreta resistencia como falta de compromiso, pero al final cuando la persona hable puede ser que no sea una falta de compromiso, sino que haya algo más profundo, ¿verdad? O haya algo que no esté permitiendo a la persona, ¿verdad? La persona que trabaja con ella o con él, desarrollarse de la mejor manera. Recordar siempre los conceptos y en este caso la atribución que ya yo hace unos segundillos les había hablado. Para su análisis, ahora que la compañera mencionó sobre el caso, ahora ya ustedes saben que es muy enriquecedor trabajar por medio de casos porque podemos, obviamente, a partir de la materia, analizarlos, ¿verdad? Y cuestionarlos y demás. Este es un caso breve para que ustedes lo piensen y lo puedan pensar a la luz de la materia y de las lecturas correspondientes en esta primera parte, ¿verdad? Por ejemplo, vean qué interesante, dice una docente acusa a la dirección de favoritismo en la asignación de horarios. El equipo docente se divide y hay padres que intervienen. Entonces, ustedes en grupo, pero obviamente como no están en grupo, nada más, pues obviamente lo piensan, lo analizan. Kate, si usted gusta participar, nada más abre el micrófono, ¿verdad? Porque es que si usted levanta la mano yo no puedo verla, entonces si quieres compartir algo, nada más abrir el micrófono. Entonces, la docente ya vimos que fue a acusar a la dirección de favoritismo cuando se asignaron horarios. Entonces hubo una división, hay papás que intervienen y entonces ustedes quiero que analicen cuáles fenómenos de la psicología social están presentes en este caso, qué podemos identificar en esto. ¿Qué tipo, verdad? Dice, qué percepciones pueden estar amplificando el conflicto, ¿verdad? Y aquí hay claras percepciones, ¿verdad? Incluso el favoritismo. Puede ser que una persona diga, es que tiene favoritismo, se le están asignando los mejores horarios a ciertos compañeros, pero puede ser que esos horarios estén asignados de manera aleatoria o no necesariamente de manera aleatoria, sino respecto a las materias y a los horarios, que muchas veces hay materias que se tienen que impartir ciertos días y demás. Entonces hay mucho, como se dice coloquialmente, mucha tela que cortar, ¿verdad? Y hay que ver siempre qué percepciones pueden estar amplificando el conflicto. Y pensar en errores cognitivos, que también son conceptos bastante interesantes. ¿Cuáles pueden ser, verdad? ¿Qué errores cognitivos podrían estar ocurriendo? Y podemos pensar en, obviamente, en el rol de ustedes, ¿verdad? Que sería conectar las respuestas con los conceptos, porque siempre es importante, digamos, como se los dije ahora, que ustedes puedan manejar ciertos conceptos a la luz de la materia, ¿verdad? Y como, por ejemplo, en errores cognitivos en psicología social, son como situaciones que pueden alterar la percepción de la realidad, ¿verdad? Y esto evidentemente va a afectar la interacción, va a afectar los juicios, las decisiones de las personas. Por eso, ¿verdad? La pregunta hace referencia a cuáles son estos errores cognitivos que pueden estar ocurriendo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden pensar, ¿verdad? Bueno, decir los errores cognitivos desde psicología social son, por ejemplo, fallos, ¿verdad? O cuestiones que alteran la información, al procesamiento de la información o alteran la percepción de la realidad. Y esto, al haber una alteración de la percepción de la realidad, pues evidentemente afecta las interacciones, los juicios, ¿verdad? Que es lo que está pasando en este caso, y evidentemente las decisiones, ¿verdad? Entonces ahí, recordémoslo, nada más lo digo para que por ahí lo tengan presente, las distorsiones cognitivas que son personales y los sesgos cognitivos que son más de índole social. Entonces, evidentemente, si hacemos referencia a una distorsión cognitiva que implica el pensamiento individual, ¿verdad? Es esa interpretación errónea de la realidad que generan emociones negativas, conductas desadaptativas, ¿verdad? Puede ser como asumir que otra persona está leyéndome la mente, ¿verdad? Ay, no me saludó, dijo esa persona, la directora no me saludó, yo le caigo mal, por eso pienso que hay un favoritismo en la asignación de horarios. Por ejemplo, eso es un sesgo, perdón, cognitivo, una distorsión, perdón, cognitiva. Puede ser que una persona sea muy catastrófica, ¿verdad? Entonces, anticipe siempre el peor escenario en una situación real o en un evento. Ahora puede ser que la persona diga, a mí siempre me va mal en la asignación de horarios, eso es por favoritismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, como les digo, hay muchas situaciones que se dan que parecen muy, como decir, de la cotidianidad. Sin embargo, desde la psicología social podemos hacer un análisis exhaustivo, desde la lectura, desde los conceptos, como les dije ahorita, de los errores cognitivos, podemos hacer referencia a distorsiones cognitivas, que como les dije, son más de pensamiento individual, como los ejemplos que les acabo de dar, y hay sesgos cognitivos que ya implican una percepción social, ¿verdad?
que es mucho más complejo, que está, por ejemplo, el llamado sesgo de confirmación, que busca como interpretar información que valida creencias previas, pero deja de lado las pruebas en contra. Entonces, hay otros que son muy famosos, ¿verdad? El sesgo de atribución, que es culpar a factores internos o de personalidad cuando una persona actúa mal. El efecto halo, con H, halo, ¿verdad? Que es juzgar los rasgos de una persona basándose en una sola característica superficial, ¿verdad? Como que la persona diga, ay, es que a esa compañera que es muy atractiva porque siempre ayuda a la dirección, le están dando todo porque es amable, es inteligente. Eso es el efecto halo, ¿verdad? Porque se juzgan los rasgos de una persona basándose en una sola característica que es algo muy superficial. Entonces, para profundizar más sobre el tema, nosotros podemos revisar las lecturas o también otras lecturas complementarias, ¿verdad? Para conocer y reconocer cómo se originan, cómo se pueden incluso corregir estos patrones y revisar información. Porque sí va a ser importante que desde la psicología social podamos hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Y ustedes, en este caso, bueno, en este caso la compañera Katia, igual si usted quiere participar o simplemente lo vas viendo conmigo, pensar siempre cuáles fenómenos a partir de sus lecturas, ¿verdad? Entran o están presentes en este tipo de situaciones, ¿verdad? Ya lo vemos un poco desde los errores cognitivos, porque hay personas que permanentemente están partiendo de supuestos, ¿verdad? De suposiciones y muchas veces estas suposiciones, esas atribuciones que pueden ser imaginarias, pueden estar afectando mucho, mucho, mucho la relación de los compañeros, ¿verdad? O con jefatura, como en este caso de que se acusa a la dirección de favoritismo para la asignación de horarios. Y por supuesto, vamos a hacer referencia a la teoría del conflicto y la negociación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí ustedes también lo van a poder ver en las lecturas. Yo les recomiendo muchísimo profundizar sobre el tema de la teoría del conflicto y la negociación. Y ahí una pregunta, ¿verdad? Detonadora que me parece interesantísimo y ustedes se la pueden llevar y pensarlo. ¿El conflicto es una falla del sistema o es un indicador de cambio organizacional? Esto es muy interesante porque dependiendo de la respuesta, nosotros podemos hacer un tipo de abordaje, ¿verdad? El conflicto, igual Katia, si usted gusta participar, nada más abre micrófono, ¿verdad? El conflicto es una falla del sistema o nos indica que, ¿verdad? Es un indicador de cambio organizacional. ¿Será que a veces necesitamos que el conflicto fluya libremente para entender otras posturas, para hacer procesos de negociación? Hay personas que prefieren evitar el conflicto, que está bastante bien. Pero, sin duda alguna, cuando se identifica que hay algún tipo de conflicto, necesitamos reconocerlo, necesitamos abordarlo, ¿verdad? También eso es un tema que hay direcciones, ¿verdad? Directores y directoras que prefieren no abordar el problema o dejarlo, como decir, para después. Pero el para después muchas veces es para evitar precisamente una confrontación. Pero lo que pasa es que también no solo se da con los directores, sino también entre los estudiantes, ¿verdad? Analizar la naturaleza del conflicto, ver, perdón, porque aquí me fui más adelante, un poco con la propuesta de caso que les estaba hablando, siempre revisar los tipos de conflicto, la escalada, cuáles son las posiciones, los intereses que hayan entre compañeros, compañeras de la propuesta, cuáles son que ustedes, por favor, por ahí los pueden revisar, los principios básicos de la negociación, ¿verdad? Y los tipos de negociación, porque, como les digo, una cosa es cuando nosotros vemos o identificamos por ejemplo, en las lecturas, ay, es que estos son principios, no sé, básicos de la negociación, pero cuando nosotros logramos hacerlo parte de casos o de análisis, pues para nosotros es más sencillo, porque no solo digamos, no solo lo vamos a memorizar, sino que también lo vamos a hacer parte de análisis, como en este caso, de un caso, por ejemplo. Entonces, obviamente, brevemente, la negociación es un proceso que implica la influencia interpersonal. Y tenemos algunos principios, ¿verdad?, que ustedes van a revisar en las lecturas. Hay muchísimos tipos de principios. El enfoque basado en intereses, que es un modelo de Harvard. Están las habilidades psicológicas claves, que es la escucha activa, el autocontrol, la asertividad, la empatía estratégica. Ustedes pueden revisar mucho y profundizar en las lecturas porque también están los principios de negociación, la colaborativa, ¿verdad? Frente a la competitiva, ¿verdad? Y eso evidentemente nos va a ayudar a desarrollar el mejor tipo, ¿verdad? De negociación que nosotros podamos
bueno, identificar. Aquí también va a ser importante porque, como les digo, muchas veces se espera o hay estilos que prefieren no ahondar o no, porque ustedes también pueden pensar, prefiero un lugar, una institución donde no se trabaje la naturaleza del conflicto, ni siquiera se tome en cuenta los tipos de conflicto, la escalada, como lo pongo acá, ¿verdad? Las posiciones e intereses y evidentemente la negociación es un proceso. Ustedes, los que lo han vivido o lo observan o etcétera, es un proceso de interacción social. ¿Y qué es lo que busca, verdad? Cuando hacemos referencia a la negociación, desde psicología social va a resolver conflictos y a partir de las necesidades distribuir recursos, ¿verdad? En psicología social este intercambio de información y de situaciones tiene muchas divisiones, el colaborativo que va a ganar, busca maximizar el beneficio mutuo, preservar la relación y el competitivo más, ¿verdad? Es un ganar-perder que se enfoca, perdón, más en maximizar ganancias individuales a expensas de la otra parte. Entonces ustedes van a poder ahondar en los tipos, ¿verdad?, de negociación, por lo menos profundizar en conocerlas, en saber que existen formas en las cuales nosotros podemos entrar y manejar los modelos, tanto de negociación colaborativa como competitiva, ¿verdad? Y identificar la manera de negociar y como proceso, ¿verdad? De qué manera se pueden desarrollar. Por ejemplo, la negociación competitiva, como decir yo gano, usted va a perder, muchas veces se identifica como tipo de confrontación, ¿verdad? Y hay un objetivo, la victoria. Se desconfía del otro, se insiste en diferente tipo de posición o incluso la persona se puede sentir amenazada. Cuando hacemos referencia a las negociaciones más de tipo colaborativa, ambos ganamos, ¿verdad? Hay términos de colaboración, las participaciones son más de índole amistosa, el objetivo es el acuerdo, no es ganar, ¿verdad? Se confía en el otro, se intenta cubrir necesidades de las partes, entonces siempre va a ser importante primero, como les digo, ustedes hacer su carpeta de conceptos o su glosario para saber en los casos donde ustedes identifican que están sucediendo conflictos, de qué tipo de conflicto estamos hablando y de qué manera podemos abordarlo desde la teoría y obviamente la teoría nos permite pasar a la práctica. Yo les traigo otro casito, ¿verdad? Yo nada más lo voy a leer porque obviamente tenemos a la compañera, pero Katia no puede, ¿verdad? Está mucho para estar Katia sola, pero Katia, usted por favor, si tiene ganas de participar, nada más me levanta la mano y nos dice... el escenario, ahora hay un recorte presupuestario, un centro educativo, se deben eliminar actividades extracurriculares y entonces aquí lo que vamos a hacer es la división de roles, uno es dirección, otros son los docentes, otros son la Junta de Educación y lo que quería que hicieran un poco es precisamente esto, ¿verdad? A partir de las lecturas, identificar intereses reales, definir la estrategia de negociación, que eso siempre ha sido importante. Hay personas que pretenden definir las estrategias a partir del sentido común, que está bien el sentido común, pero hay formas, ¿verdad? Hay autores que han desarrollado las propuestas, entonces por eso es importante. Y prever posibles errores psicológicos, soluciones viables, ¿verdad? Y que ustedes a nivel siempre, o sea, este es un caso que vamos a trabajar, pero ustedes también en sus lugares de trabajo, en sus experiencias, cuando tengan que ir cerrando algún tema, algún caso, preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué fue lo más difícil de esta experiencia? O si tuvo que ver con psicología social, de qué manera me sirve esta información, ¿verdad? O incluso pensar como líder estratégico, también ustedes pueden revisar los diferentes tipos de liderazgo. ¿Qué haría diferente un líder estratégico? ¿Cómo podría resolver mejor, verdad, este tipo de situaciones donde hay escenarios complejos porque es un recorte de presupuesto y se deberán eliminar actividades extracurriculares? Entonces, evidentemente, hay profesores que van a estar sufriendo, ¿verdad? Y hay personas que tienen que estar justificando el recorte y también hay personas que podrían estar ahí como entre ambos, ¿verdad? Analizando y dando voz también a todos. Entonces vean ustedes que no es tan sencillo, pero se puede trabajar, analizar y discutir. Como preguntas de cierre que ustedes piensen, ¿qué diferencias hay entre administrar? Igual, Katia, si usted quiere participar, igual si no, se pueden dejar la pregunta, ¿verdad? ¿Qué diferencia existe entre administrar, por ejemplo, un centro educativo y liderarlo de manera estratégica en contextos de conflicto? Esto es muy, muy importante que ustedes lo piensen, lo analicen, ¿verdad? Respecto a diferencias que tiene administrar un centro educativo o liderarlo de manera estratégica y especialmente también en contextos de conflicto que se ha identificado y cómo puedo desarrollarlo de la mejor manera.
Como parte, digamos, de nuestro cierre de tutoría, el conflicto no se debe evitar, el conflicto se gestiona. ¿Se acuerdan que les dije al inicio? Hay personas, hay directores y directores de carrera o compañeros y compañeras, ¿verdad? Colegas que prefieren evitar el conflicto. Y el conflicto se tiene que gestionar. Nosotros no debemos, porque hay personas que prefieren no hablar. O prefieren, como les decía hace un ratito, o mejor eso no lo vamos a hablar, o ahí se les olvida, pero se tiene que gestionar porque si no crece el conflicto, ¿verdad? En escala, la negociación no se improvisa, la negociación se tiene que diseñar, tiene que haber un diseño para que tenga una coherencia y no simplemente algo improvisado, ¿verdad? Y el liderazgo educativo requiere necesariamente comprender profundamente la dimensión humana de las organizaciones. Sí o sí hay una dimensión humana que tiene que ser conocida y reconocida desde el liderazgo educativo. Y un poco de cierre, bueno, voy a hacerlo con usted, mi querida Katia, cuéntenos si quisiera participar, ¿qué te llamó la atención de esto que hemos, más que todo ha sido como una reflexión, ¿verdad? Y a partir de los conceptos que hemos ido un poco señalando, ¿qué te ha parecido? Si te gustaría comentar algo que te llamó la atención de este ratito que hemos compartido en la tutoría, ¿qué aprendiste, qué te llevas, qué te generó, qué te resonó? Creo que me parece súper importante lo que mencionó y no sé si estoy bien con el concepto. O Ajá, sea, según el caso que usted mencionó del problema de horarios entre los docentes, ajá, eso pasa a ser organizacional por la falta de comunicación, siento yo, de coordinación. ajá. O, aplica esto, el liderazgo, ¿qué le digo yo? Sí, la organización como tal. Por supuesto, ¿verdad? Porque también tiene que haber una jerarquía, como lo vemos acá, de personas que tienen que estar, digamos, si hacemos, aquí lo puse, la simulación estratégica y tenemos que dividir roles y analizar, tenemos que tener una jerarquía, ¿verdad? Que tendría que tomar un rol protagónico para identificar los intereses reales, definir la estrategia de negociación, si va a haber una estrategia de negociación, cuáles son los posibles escenarios, incluso errores psicológicos, y proponer una posible, ¿verdad? Una solución viable. Entonces, por ahí iría, no sé si por ahí va tu comentario. Sí, es que quería ver si había captado bien lo del como la falla organizacional. Ujú. Ok, muy bien. Sí, claro, y evidentemente de las lecturas vas a poder profundizarlo más con, digamos, mayor cantidad de conceptos y de manera que te van a ayudar a precisamente, si vos querés hacerlo incluso sola, vos puedes pensar qué pasaría en una situación de este tipo, cómo se pueden prever los errores psicológicos, cuáles son las posibles soluciones, cuáles son los intereses reales que se tiene, por qué hay que eliminar las actividades extracurriculares. Entonces, claro, cada uno tener un rol, ahí se puede aprovechar montones, ¿verdad? La estrategia y pensar desde una situación de un clima organizacional, una situación de compromiso, de jerarquía, para ver qué es lo mejor en este escenario ahora que se propone. ¿Qué más? ¿Algo más como de cierre, Katia? No, profesora, ya ahora sí me quedó muy claro lo que es la psicología social y, Ay, cómo, y más que todo cómo aplicarla. claro. Sí, y eso, Katia, mire, es enorme. Obviamente estamos hoy haciendo como una reflexión, pero vas a ver con las lecturas que nos invitan a pensar, como dices vos, cómo la puedo aplicar, cómo lo puedo ampliar, qué resuena como concepto en mí a partir de incluso de casos que voy conociendo o que voy identificando, o que, por ejemplo, qué tipo de conflictos se están viviendo o si he identificado que hay un tipo de conflicto que se está dando, cuáles son los principios básicos de la negociación que tengo yo que conocer para negociar, cuáles son los tipos de negociación colaborativa, competitiva, qué nos dice la teoría del conflicto también, ¿verdad? Entonces, son elementos que son fenómenos de la psicología social que pueden muchas veces las mismas percepciones, ¿te acuerdas que también lo hablamos? Ampliar o amplificar el conflicto y por eso es importante todo el tema de percepción, de atribuciones, entre otros, ¿verdad? Me encanta, Katia, que dicha que por ahí te quedaron claros algunos elementos clave, ¿verdad? De la psicología social. Espero que igual puedas ir, ay, perdón, revisando, voy a dejar de compartir, revisando las lecturas, revisando toda la propuesta del curso
curso, que está bastante interesante, que tiene mucho conceptos, neologismos, todo lo que ustedes están desarrollando y que disfruten mucho de las lecturas. Y como les digo, siempre les recomiendo generarse un glosario, que eso va a ser fundamental a la hora de poder manejar mejor los conceptos y pasarlo del texto al contexto, ¿verdad, Katia? Entonces, bueno, vamos a ir quedando por aquí. ¿Vas a decir algo, Katia? No, profesora, sí me queda bastante claro lo que usted indica de realizar tal vez una lectura más profunda, porque uno Ajá, generalmente toma el caso que le asigna y ajá. busca como lo necesario para ese caso y no se desvía como al contexto en general. Exacto. No, y también eso, ahora siempre es importante contextualizar, analizar, reflexionar, ver la complejidad del caso también, ¿verdad? Y lo que hay que revisar de manera urgente, lo que hay que abordar, lo que no podemos dejar de lado y gestionar el conflicto, no ignorarlo o no querer taparlo, sino gestionarlo de la mejor manera que se pueda, ¿verdad? Y con las mejores herramientas que se tengan. Entonces, bueno, de esta manera vamos a finalizar la tutoría. Le agradezco muchísimo a Katia por sus, bueno, atinadísimos comentarios y participación y a los compañeros y compañeras que lo están viendo también. Cualquier consulta con muchísimo gusto me pueden escribir. Buenas tardes, profesora.